Hoy vamos a conocer una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, la historia de un pueblo errante que se convirtió en uno de los imperios más importantes, fascinantes y más organizados hasta antes de la conquista de los españoles. Primero vamos a hacer énfasis en cómo es correcto llamarlos, aztecas o mexicas. Para eso vamos a remontarnos a su origen. Todo inició en un lugar que a día de hoy no se sabe dónde se encuentra, pero que era llamado Aztlán, cuyos habitantes se llamaban aztecas, que significa los que vienen de Aztlán. Aproximadamente en el año 1064, una pequeña fracción del pueblo azteca decide escuchar el llamado del dios Huitzilopochtli, quien les prometió una nueva tierra para vivir. Así que este grupo de aztecas dejó Aztlán para buscar la nueva tierra. Llegaron al lago de Texcoco y allí fundaron su ciudad en medio del lago, llamada Tenochtitlan, y dejaron de llamarse aztecas, ahora pasaban a ser mexicas. En conclusión, aztecas fueron los habitantes de Aztlán, y el pequeño pueblo que se separó y fundó Tenochtitlan son los mexicas, por eso es correcto llamarlos de esta manera. Sin embargo, los historiadores del siglo XIX comenzaron a llamarlos aztecas, para distinguir el gentilicio mexica del de mexicanos. En el año 1325, luego de vagar por más de 200 años y no haber encontrado un lugar para asentarse, este grupo consigue instalarse en el centro del lago de Texcoco, puesto que ahí, según la leyenda, se cumplió la profecía del dios Huitzilopochtli, quien ordenó que fundaran la ciudad, donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Ese fue el lugar donde se establecieron. En los años posteriores, con ingeniería impresionante, crearon chinampas y sistemas de canales que permitieron el florecimiento de su ciudad principal. Alrededor de ellos existían múltiples pueblos que se enfrentaban con los mexicas, pero con buena organización, orden militar y diplomacia, pudieron conquistar ciertos pueblos, así como forjar alianzas para expandir su imperio. Un imperio que se expandía por todo el centro y una parte del sur de México. Su imperio estaba organizado por un tipo de gobierno monárquico. El liderazgo estaba en manos del Huaytlatoani, quien ya elegido le daba facultades absolutas y sin restricción para gobernar. Algo que caracterizó a los mexicas es que cada que sometían a un pueblo los obligaban a rendir tributo, ya fuera en especie o con servicios. De esta manera, los mexicas acrecentaban su poder económico y militar. Otra característica de los mexicas era hacer sacrificios humanos para agradar a sus dioses. Practicaban lo que se llamaban guerras floridas, enfrentamientos en el que se buscaba tomar prisioneros para después ofrecerlos en sacrificio. Los mexicas hacían estos sacrificios para buscar conservar el equilibrio y armonía del cosmos. Con gran poder económico y militar, los mexicas se expandieron hasta convertirse en el mayor imperio de Mesoamérica. Se contaba con una población total de más de 4 millones de habitantes, algo bastante numeroso para esa época. Su población se dividía en diversas clases sociales. Como líder supremo se encontraba el emperador o Huaytlatoani. Luego estaba la nobleza, personas con poder económico que controlaban la vida política, religiosa y militar. Luego estaban los comerciantes, los plebeyos y por último los esclavos. Su sostén económico se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. A pesar de su gran poderío militar, existieron pueblos que nunca pudieron conquistar, como lo fueron los tlaxcaltecas. El imperio mexica llegó a su fin entre 1519 y 1521 con la llegada de los españoles encabezados por Hernán Cortés. A pesar de su gran extensión territorial, su gran población y su vasto poderío militar, fue imposible contener a los españoles, que venían aliados de pueblos que eran enemigos de los mexicas. La caída del imperio más poderoso de Mesoamérica nos deja un recordatorio de cómo incluso las civilizaciones más grandiosas pueden desmoronarse debido a una combinación de factores internos y externos. A día de hoy nos queda el legado de esta gran civilización, un legado en forma de arte, arquitectura, sistemas de ingeniería, alimentación, conocimientos astronómicos, así como tradiciones culturales y lingüísticas que continúan influyendo en nuestros días. Si quieres saber más sobre la historia de México y el mundo, te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo video.